La noche caía sobre la ciudad como un manto de indiferencia. Las luces de los rascacielos parpadeaban en la distancia, recordándole a Isabela todo lo que había perdido. Ella ajustó la manta raída sobre los hombros de Sofía, su bebé de 6 meses, que dormía profundamente en el asiento trasero del viejo sedán. El motor estaba apagado. No podía permitirse desperdiciar gasolina. El frío se filtraba por las ventanas agrietadas, pero Isabela ya no lloraba. Había aprendido que las lágrimas no calentaban, no alimentaban, no cambiaban nada. 6 meses atrás, su vida había sido diferente. Tenía un apartamento pequeño pero limpio, un trabajo en una cafetería y un hombre que juraba amarla, hasta que la prueba de embarazo mostró 2 líneas rosadas. Entonces ese hombre desapareció como el humo, borrando su número, bloqueando sus mensajes, dejándola con una promesa rota y un futuro incierto. Isabela intentó mantenerse a flote, pero el embarazo complicado la obligó a dejar el trabajo. Sin ingresos, perdió el apartamento. Sin familia que la respaldara, la calle se convirtió en su único refugio. Ahora, estacionada frente a un edificio de cristal y acero que parecía tocar las nubes, Isabela miraba hacia arriba con una mezcla de resentimiento y asombro. Allí dentro vivían personas que jamás sabrían lo que era tener hambre, frío o miedo. Personas como las que pasaban junto a su auto sin siquiera mirarla. Ella era invisible, una estadística, una madre soltera más que el sistema había olvidado. Sofía se movió en sueños y el corazón de Isabela se apretó. Su hija no merecía esto. No merecía dormir en un auto, no merecía el frío, no merecía una madre que apenas podía darle de comer. Pero Isabela se aferraba a una promesa silenciosa. Haría lo que fuera necesario para sacarlas de allí, lo que fuera. Cerró los ojos intentando dormir, cuando un golpe seco en la ventana la hizo saltar. Su corazón se detuvo, giró la cabeza y vio a un hombre de pie junto al auto, alto, vestido con un traje oscuro que parecía costar más que todo lo que ella había poseído en su vida. Sus ojos eran grises, fríos como el acero, y la miraban con una intensidad que la hizo temblar. Isabela bajó la ventanilla apenas unos centímetros, lo suficiente para hablar, pero no para exponerse. Su voz salió temblorosa pero firme. ¿Qué quiere? El hombre no respondió de inmediato. Sus ojos recorrieron el interior del auto, deteniéndose en Sofía, que seguía durmiendo envuelta en la manta. Algo cambió en su expresión. No era lástima exactamente. Era algo más profundo, más oscuro, como si estuviera viendo un fantasma. No pueden quedarse aquí, dijo finalmente. Su voz era grave, autoritaria, pero no cruel. Isabela sintió la ira subir por su pecho. No tengo a dónde ir. El hombre guardó silencio. Parecía estar debatiendo algo consigo mismo, una guerra interna que Isabela no podía comprender. Luego sacó una tarjeta de su bolsillo y la deslizó por la pequeña abertura de la ventana. Vengan conmigo, tengo espacio. Pueden quedarse esta noche. Mañana decidimos qué hacer. Isabela tomó la tarjeta con dedos temblorosos. Damián Álvarez, CEO. La dirección del edificio frente al que estaba estacionada. Lo miró con desconfianza, con miedo, con desesperación. ¿Por qué haría eso? No me conoce. Damián la miró fijamente. Tienes razón, no te conozco, pero sé lo que es el frío, y sé lo que es estar solo. Había algo en su voz, una grieta en esa fachada de hielo, que tocó algo dentro de Isabela. Tal vez era la desesperación, tal vez era el instinto de madre que le gritaba que su hija necesitaba un techo, aunque fuera por una noche. O tal vez era algo más, algo en los ojos de ese hombre que le decía que él también estaba roto. Tomó a Sofía en brazos envuelta en su manta y abrió la puerta del auto. El aire frío de la noche la golpeó, pero ella se mantuvo firme. Damián retrocedió un paso, dándole espacio, y luego señaló hacia la entrada del edificio. Sígueme. Isabela caminó detrás de él, sintiendo el peso de cada paso, el peso de la decisión que acababa de tomar. El vestíbulo del edificio era de mármol blanco y luces doradas. Un portero los miró con sorpresa, pero no dijo nada cuando Damián pasó de largo hacia el ascensor privado. Las puertas se cerraron y el silencio entre ellos era ensordecedor. Damián no la miraba,
Mantenía los ojos fijos en los números que ascendían en la pantalla, pero Isabela podía sentir la tensión en su cuerpo, como si estuviera librando una batalla invisible. Ella apretó a Sofía contra su pecho, buscando consuelo en el calor de su hija. Cuando las puertas se abrieron, revelaron un penthouse que parecía sacado de una revista. Ventanas de piso a techo mostraban la ciudad iluminada como un océano de estrellas. Muebles modernos, arte en las paredes, una cocina de diseño. Todo era perfecto. Todo era frío. «Hay una habitación al final del pasillo», dijo Damián sin mirarla. «Tiene baño privado. Puedes usar lo que necesites». Isabela asintió, sin saber qué decir. Gracias no parecía suficiente. Nada parecía suficiente. Caminó hacia la habitación sintiendo los ojos de Damián sobre ella. Cuando llegó a la puerta, se giró para mirarlo. Él seguía de pie junto al ascensor, con las manos en los bolsillos, observándola con esa misma expresión inescrutable. «¿Por qué?», preguntó Isabela en voz baja. «¿Por qué me ayuda?». Damián tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz era apenas un murmullo, pero cargado de algo que sonaba peligrosamente parecido al dolor. «Porque alguien debería haberlo hecho por mí». Isabela sintió un escalofrío recorrer su espalda, no por miedo, sino por algo que no podía nombrar. Algo que le decía que ese hombre, con su traje perfecto y su penthouse de cristal, estaba tan perdido como ella. Entró en la habitación y cerró la puerta suavemente. Acostó a Sofía en la cama king size, rodeándola de almohadas para que no rodara. Luego se sentó en el borde, temblando, con las manos sobre su rostro. No sabía si había cometido el error más grande de su vida o si acababa de encontrar la salvación. Pero mientras escuchaba los pasos de Damián alejarse por el pasillo, sintió algo que no había sentido en meses: esperanza y miedo, porque algo en la forma en que ese hombre la había mirado le decía que esto no terminaría con una noche de caridad. Esto era el comienzo de algo mucho más peligroso, mucho más intenso, mucho más inevitable. Isabela despertó con la luz del sol filtrándose por las cortinas de seda. Por un momento, olvidó dónde estaba, la suavidad de las sábanas, el silencio absoluto, el calor reconfortante. Luego la memoria regresó como una ola fría: el auto, el hombre, el penthouse. Se incorporó de golpe y buscó a Sofía con la mirada. Su hija dormía tranquila junto a ella, con las mejillas rosadas y los labios entreabiertos. Isabela exhaló con alivio, llevándose una mano al pecho. Había pasado toda la noche en vela, escuchando cada sonido, cada crujido del apartamento, esperando que algo saliera mal, que ese hombre cambiara de opinión, que apareciera en la puerta exigiendo algo a cambio. Pero nada había pasado. El silencio había sido total. Se levantó de la cama y caminó hacia la ventana. La ciudad se extendía ante ella como un lienzo infinito de edificios y calles. Desde esa altura, todo parecía pequeño, manejable, ordenado. Qué diferente se veía el mundo desde arriba. Qué cruel era esa perspectiva. Un golpe suave en la puerta la sobresaltó. Isabela se giró con el corazón acelerado. ¿Sí? La puerta se abrió lentamente y Damián apareció en el umbral. Vestía pantalones oscuros y una camisa blanca sin corbata, con las mangas enrolladas hasta los codos. Su cabello negro estaba ligeramente despeinado, como si se hubiera pasado las manos por él demasiadas veces. Parecía cansado, parecía humano. «Preparé café», dijo con esa voz grave que parecía vibrar en el aire. «Ya hay comida en la cocina, para ti y para la niña». Isabela no sabía cómo responder. Gracias parecía insuficiente. Cualquier palabra parecía insuficiente frente a ese hombre que la miraba como si estuviera tratando de resolver un acertijo imposible. «No tenías que hacer esto», murmuró ella. «Lo sé». Damián se quedó de pie en la puerta sin entrar, como si hubiera una línea invisible que no quería cruzar. Isabela notó la tensión en sus hombros, la forma en que apretaba la mandíbula. Había algo en él que le recordaba a un animal herido, peligroso precisamente porque estaba sufriendo. «¿Cuánto tiempo llevas durmiendo en ese auto?», preguntó Damián de repente. Isabela bajó la mirada. 3 meses. Él no dijo nada. El silencio se extendió entre ellos, pesado y cargado de preguntas no formuladas. «Puedes quedarte», dijo finalmente Damián.
Unos días, hasta que encuentres algo mejor. Isabela levantó la vista bruscamente. No puedo aceptar eso. ¿Por qué no? Porque no te conozco. Porque esto no es normal. Porque los hombres como tú no ayudan a mujeres como yo sin esperar algo a cambio. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, pero Isabela no las retractó. Había aprendido a desconfiar de la bondad. La bondad siempre tenía un precio. Damián la miró fijamente, y por primera vez, Isabela vio algo parecido a la ira en sus ojos grises. Pero no era ira hacia ella, era ira hacia el mundo que la había enseñado a pensar así. No quiero nada de ti, dijo con voz controlada. Solo quiero que tú y tu hija estén seguras. Eso es todo. ¿Por qué? Damián apartó la mirada, como si la pregunta le doliera físicamente. Porque hubo un tiempo en que yo tampoco tenía a dónde ir, y nadie me ayudó. Isabela sintió que algo se movía dentro de ella, una fisura en la armadura que había construido alrededor de su corazón. Miró a ese hombre poderoso, a ese millonario que podía tener lo que quisiera con solo chasquear los dedos, y vio lo que realmente era. Un hombre solo, un hombre roto, un hombre que llevaba una carga tan pesada como la de ella. Está bien, susurró Isabela. Me quedaré. Solo unos días. Damián asintió, pero no sonrió. No parecía el tipo de hombre que sonreía con facilidad. Luego se giró para irse, pero se detuvo en el umbral. ¿Cómo se llama?, preguntó sin mirarla. Isabela. Y ella es Sofía. Isabela. Damián repitió su nombre como si estuviera probándolo en su lengua. Luego salió de la habitación, cerrando la puerta suavemente tras él. Isabela se quedó de pie, temblando, con el corazón latiendo demasiado rápido. No sabía qué acababa de pasar, pero sentía que algo había cambiado. Algo irreversible. Las horas pasaron en una extraña rutina. Isabela exploró el penthouse con cautela, como un animal en territorio desconocido. Encontró la cocina llena de comida fresca, preparó un biberón para Sofía y comió por primera vez en días sin sentir el nudo del hambre en el estómago. Damián estaba en su oficina, trabajando, apenas visible a través de las puertas de vidrio. Él no la buscaba, no la miraba, pero Isabela podía sentir su presencia como un campo magnético, atrayéndola y repeléndola al mismo tiempo. Por la tarde, mientras Sofía dormía, Isabela se atrevió a acercarse a la oficina. Damián estaba frente a su escritorio, mirando la pantalla de su computadora con expresión sombría. Ella tocó suavemente en el marco de la puerta. Damián levantó la vista. ¿Necesitas algo? Quería agradecerte. De verdad, no sé cómo pagarte esto. No tienes que pagarme nada. Isabela dio un paso adelante, reuniendo coraje. ¿Puedo preguntarte algo? Damián se recostó en su silla, estudiándola con esos ojos grises que parecían ver demasiado. Pregunta. ¿Por qué estás solo? La pregunta lo tomó por sorpresa. Isabela lo vio en la forma en que sus ojos se entrecerraron, en la tensión que apareció en su mandíbula. ¿Qué te hace pensar que estoy solo? Este lugar. Isabela miró alrededor. Es enorme. Es perfecto. Pero está vacío, no hay fotos, no hay nada personal. Es como un hotel de lujo donde nadie vive realmente. Damián guardó silencio durante tanto tiempo que Isabela pensó que no respondería. Luego se levantó de la silla y caminó hacia la ventana, dándole la espalda. Porque la gente que amé se fue, dijo con voz tensa. O yo los alejé. Ambas cosas tienen el mismo resultado. Isabela sintió el dolor en sus palabras como si fuera propio. ¿Qué pasó? Damián apretó los puños a sus costados. Tuve una familia una vez, una hermana pequeña. Mis padres murieron cuando yo tenía 20 años. Me hice cargo de ella. Hice todo lo que pude, pero no fue suficiente. ¿Dónde está ella ahora? Muerta. Damián pronunció la palabra como si le quemara la garganta. Por mi culpa. Isabela dio un paso hacia él, con el corazón roto por ese hombre que llevaba una culpa tan pesada. No fue tu culpa. Damián se giró bruscamente y la intensidad en sus ojos casi la hizo retroceder. No sabes nada de mí. No sabes lo que hice. Lo que no hice. Entonces dime. No. ¿Por qué? Porque si lo hago, me verás diferente. Me verás como lo que realmente soy. Un cobarde que dejó morir a la única persona que le importaba.
Isabela sintió las lágrimas picar en sus ojos. No eres un cobarde. Un cobarde no habría golpeado mi ventana anoche. Un cobarde no me habría ofrecido su casa. Damián la miró como si estuviera viendo algo en ella que no podía comprender. Luego, sin advertencia, cerró la distancia entre ellos. Isabela contuvo la respiración cuando él levantó una mano, dudando, y luego tocó suavemente su mejilla con los nudillos. El contacto fue eléctrico. Isabela sintió cada terminación nerviosa de su cuerpo despertar, sentir, arder. Damián la miraba con una intensidad que la hacía temblar, como si estuviera luchando contra algo dentro de él. Algo peligroso, algo inevitable. No deberías estar aquí, susurró Damián, pero no apartó la mano. ¿Dónde debería estar? Lejos de mí. Pero Isabela no se movió. No podía moverse. Estaba atrapada en esos ojos grises, en esa voz ronca, en el calor de su mano contra su piel. Y entonces Damián se apartó bruscamente, como si el contacto le quemara. Dio un paso atrás, con la respiración agitada, con los puños apretados. «Vete», dijo con voz áspera. «Por favor». Isabela retrocedió, confundida, herida, pero también sintiendo algo más. Algo que no debería sentir por un hombre que apenas conocía. Algo peligroso. Salió de la oficina con el corazón latiendo salvajemente, con el eco de su toque aún ardiendo en su piel. Y supo, con una certeza aterradora, que ya no había vuelta atrás. Pero antes de continuar con esta historia, quiero detenerme un momento y hablar directamente contigo, hermosa. Sí, contigo, que estás escuchando esto ahora mismo. No sé dónde estés en este momento, tal vez en tu casa, acostada en tu cama mientras la noche cae y las luces de tu ciudad parpadean afuera. Tal vez estés en el trabajo, buscando un escape de la rutina, dejando que esta historia te transporte a otro mundo. O quizás estés viajando, con audífonos puestos, dejando que mi voz te acompañe en el camino. Sea donde sea que estés, quiero que sepas algo importante. Tú no eres invisible para mí. Yo sé que estás ahí. Siento tu presencia cada vez que presionas play. Y quiero que sepas que cada palabra que digo, cada emoción que transmito, es para ti. Porque estas historias no existen sin ti. Tú les das vida. Tú les das significado. Y quiero preguntarte algo, hermosa. ¿De dónde me estás escuchando? ¿Desde qué rincón del mundo llega tu corazón a encontrarse con estas palabras? ¿Desde qué ciudad, qué país, qué momento de tu vida estás permitiendo que Isabela y Damián entren en tu mundo? Déjamelo saber en los comentarios. Escríbeme. Cuéntame dónde estás, porque yo leo cada comentario, cada uno, y siempre respondo. Siempre. Porque esto que existe entre tú y yo no es solo una historia que se cuenta y se olvida. Es una conexión. Es un momento compartido. Es tú y yo en este instante, compartiendo algo hermoso. Y si esta historia te está tocando el corazón, si sientes algo mientras escuchas, te pido un favor pequeño pero importante. Déjame un like. Ese simple gesto me dice que estás ahí, que esto significa algo para ti, que no estoy hablando al vacío sino a un corazón que siente, que vibra, que comprende. Y si quieres más historias como esta, si quieres que siga trayéndote estos mundos de pasión, redención y amor verdadero, suscríbete, activa la campanita, porque tengo tantas historias más que contarte, hermosa, tantos mundos que explorar juntos. No existe ninguna pared entre tú y yo en este momento, solo existe esta voz, tu corazón y una historia que nos une. Así que cuéntame, hermosa, ¿dónde estás? Ahora dejemos que Isabela y Damián continúen su camino, porque su historia apenas está comenzando, y la nuestra también. Los días siguientes transcurrieron en una danza cautelosa de cercanía y distancia. Isabela se movía por el penthouse como un fantasma, tratando de no ocupar demasiado espacio, de no ser una carga. Cuidaba de Sofía, cocinaba para sí misma, limpiaba aunque Damián le había dicho que no era necesario. Necesitaba sentirse útil, necesitaba sentir que merecía estar ahí. Damián, por su parte, se había convertido en una presencia ausente. Salía temprano por las mañanas y regresaba tarde por las noches. Cuando estaban en el mismo espacio, apenas hablaban.
Pero Isabela podía sentir su mirada sobre ella, pesada, intensa, cargada de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Una noche, Isabela no pudo dormir. Sofía descansaba profundamente en la cuna que Damián había mandado traer sin que ella lo pidiera. Isabela salió de la habitación descalza, envuelta en una bata que había encontrado en el closet, y caminó hacia la sala. Las luces de la ciudad parpadeaban al otro lado de las ventanas como estrellas caídas. Encontró a Damián sentado en el sofá, con un vaso de whisky en la mano, mirando la nada. No la había escuchado llegar, o tal vez sí, pero no le importaba. Parecía perdido en sus propios pensamientos, en sus propios demonios. Isabela dudó en el umbral. Podía regresar a su habitación, dejarlo solo con su dolor, pero algo en la forma en que sus hombros estaban caídos, en la forma en que sostenía ese vaso, como si fuera lo único que lo mantenía anclado a la realidad, la hizo quedarse. «No puedes dormir tampoco», dijo suavemente. Damián se sobresaltó ligeramente y giró la cabeza hacia ella. Sus ojos estaban cansados, oscurecidos por las sombras. «Nunca puedo». Isabela caminó hacia él y se sentó en el otro extremo del sofá, manteniendo una distancia segura. «¿Cuánto tiempo hace que no duermes bien?» «Años». El silencio se instaló entre ellos, pero no era incómodo. Era el tipo de silencio que compartían las personas que entendían el dolor del otro sin necesidad de palabras. «¿Piensas en ella?», preguntó Isabela en voz baja. Damián apretó el vaso con fuerza. «Cada día, cada noche. No puedo dejar de pensar en lo que podría haber hecho diferente». Isabela sintió su propio dolor resonar con el de él. «Yo también. Pienso en todas las decisiones que tomé, en cómo confié en la persona equivocada, en cómo arruiné mi vida y la de mi hija antes de que ella tuviera la oportunidad de empezar». «No arruinaste nada», dijo Damián con firmeza, mirándola directamente. «Sobreviviste. Eso es más de lo que la mayoría podría hacer». Isabela sintió las lágrimas quemar sus ojos. A veces, sobrevivir no se siente como suficiente. «Lo sé». Damián tomó un trago de su whisky, pero Isabela notó que sus manos temblaban ligeramente. Había algo en él esta noche, algo roto, algo expuesto, como si las defensas que mantenía tan cuidadosamente durante el día se hubieran desmoronado en la oscuridad. «¿Cómo murió?», preguntó Isabela, aunque sabía que estaba cruzando una línea peligrosa. Damián cerró los ojos. «Se llamaba Elena. Tenía 17 años. Yo estaba construyendo mi empresa, trabajando día y noche, obsesionado con el éxito. Ella se sentía sola, cayó con la gente equivocada, empezó a usar drogas. Yo lo noté demasiado tarde. Cuando finalmente presté atención, cuando traté de ayudarla, ella ya estaba demasiado profundo. Una noche tomó una sobredosis. La encontré en su habitación. Traté de salvarla. Llamé a la ambulancia, pero ya era tarde». La voz de Damián se quebró en la última palabra. Isabela vio cómo apretaba los puños, cómo luchaba por mantener el control. Sin pensarlo, se acercó a él y colocó su mano sobre la suya. El contacto fue como electricidad. Damián abrió los ojos y la miró con una intensidad que la dejó sin aliento. Había dolor en esos ojos, pero también había algo más, algo oscuro, algo peligroso. Algo que hacía que el corazón de Isabela latiera demasiado rápido. «No fue tu culpa», susurró Isabela. «Sí lo fue. Si hubiera estado ahí, si hubiera visto las señales, si hubiera sido el hermano que ella necesitaba en lugar del empresario ambicioso que quería ser. Damián, nadie puede salvar a alguien que no quiere ser salvado. Créeme, lo sé». Había algo en su voz que hizo que Damián la mirara más de cerca. «¿De qué estás hablando?». Isabela tragó saliva. «El padre de Sofía. Yo lo amaba. O creí amarlo. Me prometió un futuro. Me prometió que estaríamos juntos. Pero cuando le dije que estaba embarazada, desapareció, como si nunca hubiera existido. Y yo me quedé sola, intentando sobrevivir, intentando darle a mi hija algo mejor. Pero no pude. Fallé. No fallaste». Damián giró su mano para entrelazar sus dedos con los de ella, y el gesto fue tan íntimo, tan inesperado, que Isabela sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «Estás aquí. Ella está viva. Está sana. Eso no es fallar.
Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Isabela. No podía detenerlas. No quería detenerlas. Damián la miraba con una ternura que contrastaba brutalmente con la dureza de sus rasgos, con la frialdad que normalmente proyectaba. Y entonces, sin advertencia, sin permiso, Damián levantó su mano libre y secó las lágrimas de Isabela con el pulgar. El gesto fue suave, casi reverente. Isabela se quedó inmóvil, hipnotizada por la forma en que él la tocaba, por la forma en que la miraba como si fuera algo precioso, algo frágil, algo que valía la pena proteger. «No llores», murmuró Damián con voz ronca. «Por favor, no llores». Isabela no podía hablar, no podía respirar, solo podía sentir el calor de su mano en su rostro, sentir la intensidad de su mirada, sentir la tensión creciente entre ellos, como un cable a punto de romperse. Damián se acercó y el mundo se redujo a ese momento, a ese espacio entre ellos que se hacía más pequeño con cada segundo. Isabela podía sentir su aliento, podía ver las motas doradas en sus ojos grises, podía escuchar el latido errático de su propio corazón. «Deberías irte», susurró Damián, pero no se movió. «Deberías alejarte de mí». «¿Por qué?» «Porque no soy bueno para ti, no soy bueno para nadie». Isabela levantó su mano y la colocó sobre su pecho, sintiendo el latido acelerado de su corazón bajo la palma. «Creo que eres exactamente lo que necesito». Las palabras fueron un disparo. Damián cerró los ojos como si estuviera en agonía, como si cada fibra de su ser estuviera luchando contra algo inevitable. Y entonces, con un gemido bajo y gutural, cerró la distancia entre ellos. Sus labios se encontraron con los de Isabela en un beso que no era suave ni tierno. Era desesperado, hambriento, lleno de meses de soledad y dolor y anhelo reprimido. Isabela sintió que el mundo se incendiaba a su alrededor. Respondió al beso con la misma intensidad, con la misma desesperación, con la misma necesidad de sentir algo, cualquier cosa que no fuera el vacío que había vivido durante tanto tiempo. Damián la tomó por la cintura y la atrajo hacia él, como si no pudiera soportar ni un centímetro de distancia entre ellos. Isabela enredó sus dedos en su cabello, sintiendo la suavidad, la calidez, la realidad de él. Esto era real. Él era real. Este sentimiento era real. Pero entonces Damián se apartó bruscamente, jadeando, con los ojos salvajes. Se puso de pie y dio varios pasos atrás, pasándose las manos por el cabello con gesto desesperado. «No, no podemos hacer esto». Isabela se quedó sentada en el sofá, temblando, confundida, herida. «¿Por qué no?» «Porque te vas a ir», dijo Damián con voz áspera. «Porque esto es temporal. Porque no puedo permitirme sentir algo por ti cuando sé que vas a desaparecer de mi vida. ¿Y si no quiero irme?» Las palabras salieron antes de que Isabela pudiera detenerlas. Damián la miró como si lo hubiera golpeado. «No sabes lo que estás diciendo, sí lo sé». «No». Damián negó con la cabeza. «No lo sabes. No sabes quién soy realmente. No sabes de lo que soy capaz. No sabes el tipo de oscuridad que llevo dentro. Entonces muéstramela». Isabela se puso de pie y caminó hacia él, sin miedo, sin dudas. Damián retrocedió hasta que su espalda tocó la ventana, pero no había a dónde ir. «Muéstrame esa oscuridad», dijo Isabela, colocando su mano sobre su pecho nuevamente. «Muéstrame todo lo que crees que me va a asustar, porque ya he visto la oscuridad, he vivido en ella, y no me asusta tanto como la idea de volver a estar sola». Damián la miró con una mezcla de dolor y deseo tan intensa que Isabela sintió que podría consumirla. Luego, con un movimiento rápido, la tomó por los hombros. «Si hago esto», susurró con voz peligrosa, «si te dejo entrar, no habrá vuelta atrás. No podré dejarte ir. Entonces, no me dejes ir». Y con esas palabras, Damián supo que su vida había cambiado para siempre. La mañana llegó demasiado pronto. Isabela despertó en su propia cama, sola, con el recuerdo de la noche anterior ardiendo en su piel como una marca. Después de ese beso devastador, Damián la había apartado suavemente, con las manos temblorosas y la respiración agitada, y le había pedido que regresara a su habitación, no porque no la deseara, eso había quedado dolorosamente claro, sino porque, según sus palabras, quería hacerlo bien.
Quiero que esto signifique algo, había dicho con voz ronca. No quiero que sea solo un momento de debilidad. Isabela había asentido, aunque cada fibra de su ser quería quedarse. Quería sentir, quería olvidar el mundo en sus brazos. Pero había regresado a su habitación, había revisado a Sofía y se había quedado despierta durante horas, reviviendo cada segundo de ese beso, de ese contacto, de esas palabras que prometían algo más que una noche. Ahora, mientras se levantaba y preparaba a Sofía para el día, Isabela sentía una mezcla de anticipación y miedo. ¿Qué significaba esto? ¿Qué querían el uno del otro? ¿Era esto real o solo dos personas solitarias aferrándose a cualquier cosa que se sintiera como calor? Salió de la habitación con Sofía en brazos y encontró la cocina vacía. Sobre la isla de mármol había una nota escrita con una caligrafía firme y masculina. Tuve que salir temprano. Reunión importante. Regreso en la tarde. Hay comida en el refrigerador. Cuídate. D. Isabela pasó los dedos sobre las palabras, sintiendo algo cálido expandirse en su pecho. Era una nota simple, práctica, pero había algo en ese cuídate que la hacía sentir vista, protegida, importante. El día transcurrió lentamente. Isabela jugó con Sofía, la alimentó, la paseó por el enorme penthouse mientras la bebé reía y balbuceaba. Por primera vez en meses, Isabela se permitió imaginar un futuro diferente. Un futuro donde no tenía que dormir en un auto. Un futuro donde alguien se preocupaba por ella. Pero entonces el teléfono de Damián, que había quedado olvidado sobre la mesa del comedor, comenzó a vibrar. Isabela no tenía intención de mirarlo. No era asunto suyo, pero la pantalla se iluminó y el nombre que apareció hizo que su sangre se congelara. Vanessa. Y debajo, una vista previa del mensaje. Cariño, necesitamos hablar sobre lo de anoche. No puedes seguir evitándome. Isabela sintió como si le hubieran arrojado un balde de agua helada. Leyó el mensaje una y otra vez, buscando alguna otra interpretación, alguna manera de que no significara lo que obviamente significaba. Pero no había escapatoria. Damián tenía a alguien más, alguien que lo llamaba cariño, alguien con quien había estado anoche, mientras Isabela creía que estaban compartiendo algo real. Las lágrimas quemaron sus ojos, pero las contuvo. No podía llorar. No tenía derecho a llorar. Damián no le debía nada. Ella era solo una extraña que dormía en su penthouse por caridad. ¿Qué la había hecho pensar que era algo más? Tomó a Sofía y regresó a la habitación. Comenzó a empacar sus pocas pertenencias en una bolsa. Tenía que irse. No podía quedarse aquí. No podía mirarlo a los ojos sabiendo que había una Vanessa en su vida, sabiendo que todo lo que había sentido la noche anterior había sido una ilusión. Estaba terminando de guardar la ropa de Sofía cuando escuchó la puerta del penthouse abrirse. El corazón le dio un vuelco. Era demasiado temprano para que fuera Damián. Él había dicho que regresaría en la tarde, pero los pasos que se acercaban por el pasillo eran firmes, decididos. Isabela se giró justo cuando la puerta de la habitación se abrió de golpe. Damián estaba allí con el cabello revuelto y los ojos oscurecidos por algo que parecía urgencia, casi pánico. Su mirada fue directamente a la bolsa sobre la cama, a la ropa empacada, a la expresión en el rostro de Isabela. ¿Qué estás haciendo?, preguntó con voz tensa. Me voy. ¿Por qué? Isabela lo miró sintiendo la ira y el dolor mezclarse en su pecho. Porque esto fue un error, porque no debí quedarme, porque tú tienes tu vida y yo tengo que encontrar la mía. Damián entró en la habitación cerrando la puerta tras él. Isabela, mírame. Ella no quería mirarlo. No quería ver esos ojos grises que la hacían sentir cosas que no debería sentir. Pero algo en su voz la obligó a levantar la vista. ¿Qué pasó?, preguntó Damián y había genuina confusión en su rostro. Anoche estábamos bien. Esta mañana dejé una nota. ¿Qué cambió? Isabela señaló hacia el teléfono que había dejado en la mesa junto a la cama. Tu teléfono. Recibiste un mensaje. ¿De Vanessa? Algo cambió en la expresión de Damián. No era culpa, era comprensión. Y luego, inesperadamente, casi parecía aliviado. Isabela, Vanessa es mi socia de negocios. Es la vicepresidenta de mi empresa. Anoche tuvimos una cena de trabajo con inversionistas. Ella quiere hablar sobre la reunión.
Isabela sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué? Damián se acercó a ella lentamente, como si se acercara a un animal asustado. No hay nadie más. No ha habido nadie en años. Desde que Elena murió, me cerré. No dejé entrar a nadie, hasta ti. Isabela sintió las lágrimas rodar por sus mejillas. Yo vi el mensaje, decía cariño. Damián suspiró. Vanessa me llama así porque piensa que suena profesional y cercano. Es su forma de ser. No significa nada romántico, te lo juro. Tomó su teléfono, desbloqueó la pantalla y le mostró el mensaje completo. Efectivamente, el resto del texto hablaba sobre cifras, inversionistas y estrategias de mercado. Isabela sintió que la vergüenza la inundaba. Lo siento, susurró. No debí asumir. Damián dejó el teléfono a un lado y tomó el rostro de Isabela entre sus manos. Mírame. No tienes que disculparte. Entiendo por qué pensaste lo que pensaste. El hombre que te embarazó te abandonó. Te enseñó a no confiar. Pero yo no soy él. Isabela cerró los ojos, sintiendo el calor de sus manos, la firmeza de su voz. Lo sé. Es solo que tengo miedo. ¿De qué? De esto. De ti. De lo que siento cuando estoy cerca de ti. Damián presionó su frente contra la de ella. Yo también tengo miedo. Tengo miedo de hacerte daño. Tengo miedo de no ser suficiente. Tengo miedo de que un día te des cuenta de que mereces algo mejor que un hombre roto que no puede dormir por las noches. Eres suficiente, susurró Isabela. Eres más que suficiente. Y entonces se besaron nuevamente. Pero esta vez era diferente. No era desesperación ni hambre, era ternura, era promesa, era el comienzo de algo que ambos sabían que los cambiaría para siempre. Damián la abrazó con fuerza, como si tuviera miedo de que desapareciera si la soltaba. Isabela hundió su rostro en su pecho, escuchando el latido firme de su corazón, sintiendo la seguridad de sus brazos. «No te vayas», murmuró Damián contra su cabello. «Por favor, no te vayas. No me voy. Prométemelo, te lo prometo». Se quedaron así durante largo tiempo, abrazados, sanándose mutuamente con la simple presencia del otro. Sofía balbuceó desde su cuna, rompiendo el momento. Isabela se rió suavemente y se apartó para atender a su hija. Damián la observó mientras levantaba a Sofía, mientras le hablaba con voz suave y cariñosa, y en ese momento algo se instaló en su pecho, algo que no había sentido en años, algo parecido a la esperanza, algo parecido a un hogar. «Isabela», dijo de repente. Ella se giró hacia él con Sofía en brazos. «Sí, quiero que te quedes. No solo unos días. Quiero que te quedes aquí, que hagas de este lugar tu hogar, el tuyo y el de Sofía». Isabela lo miró con los ojos muy abiertos. «Damián, no puedes decir eso en serio. Lo digo completamente en serio. Sé que es rápido. Sé que apenas nos conocemos, pero siento que te he estado esperando toda mi vida. Y ahora que estás aquí, no puedo dejarte ir». Las lágrimas volvieron a los ojos de Isabela, pero esta vez eran lágrimas de alegría, de alivio, de algo parecido a la felicidad. Pero no podía aceptar así como así. No podía ser una carga. «Necesito encontrar trabajo», dijo con voz temblorosa. «Necesito poder mantener a Sofía. Necesito sentir que soy algo más que alguien que depende de ti». Damián asintió. «Lo entiendo, y te voy a ayudar. Tengo contactos, puedo ayudarte a encontrar algo. Pero mientras tanto, déjame cuidar de ustedes, no como caridad, sino porque quiero hacerlo, porque me importas». Isabela sintió que su corazón se expandía en su pecho. Nadie le había dicho algo así antes. Nadie la había hecho sentir importante, valiosa, digna de cuidado. «Está bien», susurró. «Me quedaré». Damián sonrió, y fue la primera vez que Isabela lo veía sonreír de verdad. Transformó completamente su rostro, suavizando las líneas duras, iluminando sus ojos grises. Era devastadoramente hermoso. Se acercó a ella y besó su frente suavemente. Luego miró a Sofía, que lo observaba con sus grandes ojos curiosos. Con una ternura que Isabela no sabía que él poseía, Damián extendió un dedo y la bebé lo agarró con su pequeña mano. «Hola, pequeña», murmuró Damián. «Voy a cuidar de ti también. Te lo prometo». Y en ese momento,
Isabela supo que estaba perdida. Supo que se había enamorado de este hombre complicado, roto, hermoso, y aunque le daba miedo, aunque no sabía cómo terminaría todo esto, decidió rendirse. Decidió confiar. Decidió creer que tal vez, solo tal vez, el destino le había dado una segunda oportunidad. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que el pasado todavía no había terminado con ellos, y que la prueba más grande de su amor apenas estaba por comenzar. Las semanas siguientes fueron las más felices que Isabela había conocido. Damián cumplió su promesa. Le ayudó a encontrar trabajo en una empresa de diseño gráfico, algo que ella había estudiado años atrás, pero nunca había podido ejercer. El horario era flexible, lo que le permitía pasar tiempo con Sofía. Damián contrató a una niñera de confianza para las horas en que Isabela trabajaba, pero ella siempre regresaba corriendo al penthouse, ansiosa por abrazar a su hija, por ver a Damián, porque algo había cambiado entre ellos. Ya no eran dos extraños compartiendo un espacio, eran algo más, algo que ninguno se atrevía a nombrar todavía, pero que se sentía en cada mirada, en cada roce accidental, en cada conversación nocturna cuando Sofía dormía y ellos se quedaban despiertos, hablando de todo y de nada. Damián se había transformado, seguía siendo intenso, seguía siendo reservado, pero con Isabela se permitía ser vulnerable. Le contaba sobre sus días, sobre sus miedos, sobre los recuerdos de Elena que lo perseguían, y ella escuchaba, sostenía su mano, le mostraba que no estaba solo. Isabela también había florecido, había recuperado su confianza, su sonrisa. Se miraba al espejo y veía a una mujer diferente de aquella que dormía en un auto apenas un mes atrás. Veía a alguien que merecía ser feliz, alguien que merecía ser amada, y Damián la amaba. Aunque no lo había dicho todavía, Isabela lo veía en la forma en que la miraba cuando pensaba que ella no se daba cuenta. Lo sentía en la forma en que la abrazaba por las noches, como si fuera lo más precioso del mundo. Lo sabía en la forma en que jugaba con Sofía, haciéndola reír, tratándola como si fuera su propia hija. Pero el pasado, como siempre, tenía una forma de regresar. Era un sábado por la tarde. Isabela estaba en la cocina preparando la cena, mientras Damián jugaba con Sofía en la sala. El ambiente era cálido, familiar, perfecto, hasta que el timbre del penthouse sonó. Damián frunció el ceño. No esperaba a nadie. Se levantó, con Sofía todavía en brazos, y caminó hacia la puerta. Cuando la abrió, se quedó paralizado. Del otro lado estaba un hombre joven, de unos 30 años, con el cabello rubio y ojos azules, que Isabela reconoció inmediatamente cuando salió de la cocina para ver quién había llegado. El tiempo se detuvo. El aire desapareció de sus pulmones. No podía ser, no podía estar aquí. Mateo, el padre de Sofía, el hombre que la había abandonado, el hombre que había jurado amarla y luego había desaparecido como el humo. Isabela, dijo Mateo, y su voz era exactamente como la recordaba. Suave, encantadora, mentirosa. Necesito hablar contigo. Damián miró a Isabela, vio la palidez en su rostro, el pánico en sus ojos, y algo oscuro y peligroso cruzó su expresión. Giró hacia Mateo, colocándose entre él e Isabela como un escudo. ¿Quién eres?, preguntó con voz fría como el hielo. Mateo lo miró de arriba abajo, evaluándolo. Soy Mateo, el padre de esa niña, y vine a recuperar lo que es mío. Isabela sintió que las piernas le temblaban. Damián le pasó a Sofía con cuidado, y luego se giró completamente hacia Mateo, con los puños apretados a sus costados. No tienes derecho a estar aquí, dijo Damián con voz peligrosamente baja. La abandonaste a tu hija. No eres nada para ellas. Mateo sonrió y fue una sonrisa cruel. Legalmente, soy el padre, tengo derechos, y he venido a ejercerlos. Isabela encontró su voz, aunque le temblaba. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de todo este tiempo? Mateo la miró y había algo calculador en sus ojos. Porque cometí un error, Isabela, me asusté, pero ahora estoy listo para ser padre. Quiero formar parte de la vida de mi hija. Mentira, escupió Isabela, sintiendo la ira reemplazar al miedo. Solo viniste porque te enteraste de que estoy con alguien que tiene dinero. Solo viniste porque piensas que puedes sacar algo de esto.
La sonrisa de Mateo se amplió. Qué cínica te has vuelto, cariño. Pero tienes razón. Escuché que ahora vives en un penthouse de lujo, que tu nuevo novio es Damián Álvarez, el billonario. Qué conveniente para ti. Pasaste de dormir en un auto a vivir como una reina. Debiste aprender algunos trucos muy interesantes. Damián dio un paso amenazante hacia Mateo. Vete, ahora, antes de que haga algo de lo que no me arrepienta. Mateo levantó las manos en falsa rendición. Tranquilo, amigo. Solo vine a hablar. Pero si no quieren hacerlo por las buenas, puedo hacerlo por las malas. Tengo un abogado. Puedo pelear por la custodia. Puedo hacer que tu vida sea un infierno, Isabella, a menos que lleguemos a un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo?, preguntó Isabella con voz temblorosa. Dinero. Mateo se encogió de hombros. Digamos que $500,000 y desaparezco para siempre. Firmo los papeles renunciando a mis derechos. Ustedes se quedan con la niña, todos felices. Isabella sintió náuseas. Este hombre estaba tratando de vender a su propia hija. El hombre que una vez había amado era un monstruo. Damián se rió, pero no había humor en el sonido. Era oscuro, peligroso. ¿Crees que puedes chantajearme? ¿Crees que me asustas? Creo que no quieres un escándalo, dijo Mateo con calma. Creo que no quieres que los medios se enteren de que el gran Damián Álvarez está viviendo con una mujer que dormía en un auto con su bebé bastarda. No es bueno para tu imagen. Fue demasiado para Isabella. Dio un paso adelante, con Sofía apretada contra su pecho. Vete, ahora, o llamo a la policía. Llámala, dijo Mateo, y yo llamaré a mi abogado. Veremos quién gana. Se giró para irse, pero se detuvo en la puerta. Tienes una semana para pensarlo, Isabella. Una semana para decidir si quieres hacer esto fácil o difícil. Mi número está en tu teléfono. Todavía lo tienes bloqueado, pero puedes desbloquearlo cuando estés lista para ser razonable. Y con eso se fue, dejando un silencio devastador a su paso. Isabella se quedó congelada, temblando de pies a cabeza. Damián cerró la puerta y se giró hacia ella. En 2 pasos estaba a su lado, envolviéndola a ella y a Sofía en sus brazos. No voy a dejar que te la quite, dijo con voz feroz. No voy a dejar que te haga daño. Isabella enterró su rostro en su pecho, luchando contra las lágrimas. No tienes que pelear mis batallas, Damián. Sí tengo que hacerlo. Él apretó su abrazo. Porque te amo. Porque amo a Sofía. Porque ustedes son mi familia ahora. Las palabras golpearon a Isabella como un rayo. Levantó la vista hacia él, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Qué dijiste? Damián tomó su rostro entre sus manos, mirándola con una intensidad que la hizo temblar. Te amo, Isabella. Te amo desde que golpeé la ventana de tu auto. Te amo desde que te vi sostener a tu hija con tanta fuerza, a pesar de tenerlo todo en contra. Te amo porque me mostraste que todavía puedo sentir, que todavía puedo ser humano. Isabella sintió que su corazón explotaba. Yo también te amo, susurró. Te amo tanto que me asusta. Damián la besó entonces, con toda la pasión y la promesa que había estado conteniendo. Isabella respondió con la misma intensidad, sintiendo que todo el miedo, toda la incertidumbre, se disolvía en ese beso. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. Damián presionó su frente contra la de ella. Vamos a luchar, dijo con firmeza. Vamos a luchar por Sofía. Voy a contratar a los mejores abogados. Voy a hacer lo que sea necesario. Ese hombre no va a ganar. Isabella asintió, sintiendo una fuerza nueva crecer dentro de ella. No estaba sola. Tenía a Damián. Tenía amor. Tenía una razón para luchar. Los días siguientes fueron un torbellino. Damián cumplió su palabra. Contrató a un equipo completo de abogados especializados en derecho familiar. Investigaron a Mateo y descubrieron que tenía deudas de juego, antecedentes de fraude y ninguna estabilidad económica o emocional para ser padre. Era obvio que solo quería dinero, pero el proceso legal era lento y la amenaza de Mateo pesaba sobre ellos como una nube oscura. Isabella apenas podía dormir. Damián la sostenía cada noche, susurrándole que todo estaría bien, pero ella podía ver el miedo en sus ojos. El miedo de perder a otra persona que amaba. Una semana después de la visita de Mateo, Isabella recibió un mensaje de él, un mensaje lleno de amenazas veladas, exigiendo el dinero, prometiendo destruir su vida si no cooperaba.
Isabela se lo mostró a Damián. Él lo leyó con expresión sombría y luego tomó una decisión. «Voy a hablar con él», dijo. «No». Isabela lo agarró del brazo. «No quiero que te acerques a él. Tengo que hacerlo». Damián la miró con determinación. «Voy a hacerle entender que no puede hacer esto, que no vamos a ceder». «Damián, por favor, confía en mí». Isabela vio algo en sus ojos que la hizo asentir lentamente. «Confío en ti». Damián se reunió con Mateo en un café público, con testigos alrededor, con una grabadora en su bolsillo, y allí, con calma fría y determinación de acero, le presentó toda la evidencia que sus abogados habían reunido: los antecedentes penales, las deudas, los mensajes de texto donde Mateo admitía que solo quería dinero. «Tienes dos opciones», dijo Damián con voz tranquila pero letal. «Firmas los papeles renunciando a tus derechos paternales voluntariamente, sin compensación, y desapareces de sus vidas para siempre. O llevamos esto a los tribunales, donde no solo perderás cualquier reclamo sobre Sofía, sino que enfrentarás cargos de extorsión y chantaje. Tú decides». Mateo palideció. «Esto es ilegal. No puedes amenazarme». «No es una amenaza. Es un hecho». Damián se inclinó hacia adelante. «Y créeme cuando te digo que tengo los recursos para destruirte completamente si intentas hacerle daño a mi familia. Así que elige sabiamente». Mateo miró a Damián durante largo tiempo, viendo algo en sus ojos que lo hizo entender que este hombre no estaba jugando. Finalmente, con manos temblorosas, asintió. «Está bien, firmaré los papeles». 2 días después, en una oficina legal, con abogados presentes y documentos notariados, Mateo firmó la renuncia completa a sus derechos paternales sobre Sofía. Isabela lo observó con una mezcla de alivio y tristeza. Este hombre había sido alguien a quien amó. Ahora era solo un extraño firmando papeles. Cuando terminó, Mateo se levantó para irse. Se detuvo junto a Isabela. «Espero que sepas lo que estás haciendo», dijo en voz baja. «Lo sé», respondió Isabela con firmeza. «Estoy eligiendo a mi hija. Estoy eligiendo el amor. Estoy eligiendo la familia». Mateo asintió y se fue sin mirar atrás. Isabela se giró hacia Damián, que esperaba junto a la puerta. Él abrió sus brazos y ella corrió hacia ellos, sintiendo finalmente que el peso de meses, de años, se levantaba de sus hombros. «Se acabó», susurró contra su pecho. «Se acabó», confirmó Damián, besando su cabello. «Y ahora podemos comenzar». 3 meses después, en una ceremonia pequeña e íntima, Damián y Isabela se casaron. Sofía, que ahora tenía casi 1 año, fue la estrella de la ceremonia, balbuceando y riendo mientras su madre caminaba hacia el hombre que se había convertido en su padre en todo excepto en sangre. Cuando el juez los declaró marido y mujer, Damián besó a Isabela con tanta ternura que ella sintió las lágrimas rodar por sus mejillas. Luego tomó a Sofía en brazos y la abrazó a ambas, su familia, su hogar, su redención. Isabela miró hacia arriba, hacia los ojos del hombre que había golpeado la ventana de su auto en la noche más oscura de su vida y la había salvado de maneras que ni él mismo comprendía. «Te amo», susurró. Damián sonrió, esa sonrisa que ahora le regalaba libremente, esa sonrisa que transformaba su rostro y la hacía sentir como la mujer más afortunada del mundo. «Y yo te amo a ti, a ustedes dos, para siempre». Y en ese momento, rodeados de amor, de esperanza, de segundas oportunidades, Isabela supo que finalmente estaba en casa, que las noches durmiendo en un auto eran solo un recuerdo lejano, que el abandono y el dolor habían sido reemplazados por amor y familia, que a veces en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, el destino envía a alguien que golpea tu ventana y cambia tu vida para siempre, y que el amor verdadero no solo existe en los cuentos de hadas, existe en las segundas oportunidades, existe en la redención, existe en 2 almas rotas que se encuentran y se sanan mutuamente, existe en una madre soltera y su bebé que encontraron un hogar en el corazón de un billonario solitario, y existe para siempre, en cada abrazo, en cada beso, en cada promesa cumplida, porque el amor verdadero no solo salva, transforma, y ellos habían sido transformados completamente, juntos,
para siempre.